El sol del desierto de Arizona castigaba sin piedad la tierra reseca de aquel octubre de 1882. Entre los matorrales de mezquite y los saguaros que se alzaban como centinelas silenciosos, una figura tambaleante avanzaba dejando un rastro errático de sangre sobre la arena rojiza. Takoda apretaba con fuerza su costado derecho, donde una bala del ejército había encontrado su marca 3 días atrás. El dolor pulsaba con cada latido de su corazón, recordándole que el tiempo se agotaba. ¿Te emocionó esta historia? Entonces suscríbete para no perderte la próxima. Los cascos de los caballos de la caballería resonaban en la distancia como truenos anunciando tormenta. El destacamento del coronel Morrison había estado persiguiéndolo desde la emboscada en el Cañón del Coyote, donde su banda de guerreros había sido diezmada. Ahora, él era el último de los que habían jurado resistir hasta el final, negándose a ser confinados en las reservas donde su pueblo moría lentamente de hambre y desesperanza. Sus ojos negros, normalmente agudos como los del águila que adornaba su nombre, se nublaban por momentos. La pérdida de sangre lo estaba debilitando más de lo que quería admitir. Necesitaba refugio y lo necesitaba pronto. Fue entonces cuando la vio, una cabaña solitaria, parcialmente oculta entre un grupo de álamos que indicaban la presencia de un pozo o manantial cercano. Era modesta, construida con adobe y madera, con un pequeño corral vacío al costado y un huerto marchito que hablaba de tiempos mejores. Takoda observó durante largos minutos, evaluando. No había caballos, ni signos de hombres, solo una delgada columna de humo que salía de la chimenea, casi invisible contra el cielo del atardecer. Una mujer sola, quizás, o una trampa, pero el sonido de los caballos se acercaba y sus opciones se reducían a esta cabaña o la muerte segura en el desierto. Rosa Esperanza Delgado estaba moliendo hierbas medicinales en su mortero de piedra volcánica cuando escuchó el crujido inusual de las tablas del porche. Su cuerpo entero se tensó. Los visitantes eran raros en su refugio y los que llegaban casi nunca traían buenas intenciones. Sus manos, pálidas como la luna llena, temblaron ligeramente mientras alcanzaba el viejo rifle Winchester que mantenía siempre cargado junto a la chimenea. Había elegido esta vida de aislamiento 5 años atrás, cuando cumplió 18 y los pretendientes del pueblo comenzaron a verla no como una mujer para desposar, sino como una curiosidad para poseer, o peor aún, como una maldición para evitar. Su condición, el albinismo que le robaba todo pigmento de piel, cabello y ojos, la había marcado desde niña. La fantasma, la llamaban. Hija de la luna, bruja blanca. Nombres susurrados con una mezcla de fascinación y terror. La puerta se abrió violentamente y Rosa levantó el rifle, pero sus manos temblaban tanto que dudaba poder acertar a algo. La figura que entró no era lo que esperaba. Un apache, alto y herido, con el rostro pintado con los diseños de guerra, ya medio borrados por el sudor y la sangre. Sus ojos se encontraron por un instante que pareció eterno, los de él, negros como la obsidiana, reflejando dolor y determinación. Los de ella, de un violeta pálido casi transparente, mostrando terror y desconcierto. Takoda había visto muchas cosas en sus 30 inviernos de vida, pero nunca algo como la criatura que tenía frente a él. Por un momento, su mente febril creyó que había entrado al mundo de los espíritus, que esta aparición blanca era algún tipo de mensajera de la muerte. Pero el rifle en sus manos temblorosas era muy real, al igual que el miedo en su rostro fantasmal. «No, no dispares», dijo en un español entrecortado, una de las pocas frases que había aprendido en sus años de guerra. Su voz sonaba ronca, seca como el desierto que acababa de cruzar. Dio un paso adelante y sus piernas cedieron, cayendo pesadamente sobre sus rodillas. Rosa mantuvo el rifle apuntado hacia el intruso caído, su mente corriendo tan rápido como su corazón desbocado. Un apache, un salvaje,
dirían en el pueblo. El enemigo, según los periódicos, pero también un hombre herido, sangrando en el suelo de su cabaña. Su entrenamiento como curandera, autodidacta por necesidad y soledad, luchaba contra su instinto de supervivencia. ¿Vienes solo?, preguntó en español, su voz apenas un susurro. Takoda asintió débilmente, su mano aún presionando la herida. Rosa se atrevió a mirar por la ventana. El sol se ponía, tiñendo el desierto de rojos y naranjas. No había señales de otros guerreros, pero sí escuchó, distante pero inconfundible, el sonido de caballos y voces de hombres blancos. El ejército. Si lo encontraban aquí, la acusarían de dar refugio al enemigo. Pero si lo entregaba, Rosa había visto lo que les hacían a los apaches capturados. Los colgaban sin juicio o los enviaban en trenes hacinados hacia el este, a tierras extrañas donde morían de tristeza y enfermedad. Por favor, Takoda habló de nuevo, esta vez en inglés con fuerte acento, solo hasta que pase el peligro. Sus ojos comenzaban a cerrarse, la pérdida de sangre finalmente cobrando su precio. Rosa tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Dejó el rifle y corrió hacia la ventana, corriendo las cortinas que había tejido ella misma. Luego se arrodilló junto al guerrero caído, evaluando sus heridas con ojo experto. La bala había entrado por el costado, pero parecía haber salido limpiamente por la espalda, infectada, sin duda, después de 3 días, pero no necesariamente mortal si actuaba rápido. «Necesito moverlo», dijo, más para sí misma que para él. «La despensa. Hay un sótano en la despensa». Con una fuerza que no sabía que poseía, Rosa medio arrastró, medio cargó al apache semiconsciente hacia la pequeña despensa anexa a la cocina. Allí, oculta bajo una alfombra tejida y una trampa de madera, estaba la pequeña bodega que el anterior dueño había excavado para guardar conservas y vegetales. No era más que un hoyo de 2 metros por 2 metros, pero serviría. Takoda recuperó momentáneamente la conciencia mientras descendía por la escalera improvisada. El espacio olía a tierra húmeda y hierbas secas. La mujer fantasma había colocado mantas viejas pero limpias en el suelo y ahora traía agua y lo que parecían ser suministros médicos. ¿Por qué?, logró preguntar mientras ella comenzaba a limpiar la herida con una decocción de hierbas que olía a salvia y algo más que no podía identificar. Rosa no respondió inmediatamente. Sus manos trabajaban con eficiencia, aplicando cataplasmas y vendajes. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono que Takoda, incluso en su estado, reconoció. El tono de alguien que conoce el exilio. «Porque sé lo que es ser casado», dijo simplemente. «Sé lo que es que te vean como un monstruo solo por ser diferente». Afuera, el sonido de los caballos se acercaba. Rosa se puso de pie rápidamente. «No hagas ruido, no importa lo que escuches». Subió por la escalera y Takoda escuchó cómo movía algo pesado sobre la trampa. La alfombra, supuso, y quizás algún mueble. Los golpes en la puerta llegaron justo cuando Rosa terminaba de esconder las últimas evidencias de su inesperado huésped. Había quemado los jirones ensangrentados de tela en la chimenea y esparcido vinagre en el suelo para disimular el olor a sangre. Se quitó el delantal manchado, lo arrojó al fuego y se puso uno limpio. Luego, respirando profundamente para calmarse, caminó hacia la puerta. «Caballería de los Estados Unidos, abra la puerta». Rosa abrió lentamente, manteniendo su rostro parcialmente oculto en las sombras del interior. 3 soldados estaban en su porche, polvorientos y claramente exhaustos. El que había hablado, un sargento con bigote espeso y ojos duros, la miró de arriba a abajo con una mezcla de sospecha y algo más que la hizo sentir incómoda. «Buenas tardes, señora. Estamos persiguiendo a un salvaje apache peligroso, un asesino. ¿Ha visto algo inusual?» «No he visto a nadie en semanas, sargento», respondió Rosa, manteniendo su voz neutral.
Vivo sola y no recibo visitas. Uno de los soldados más jóvenes se inclinó para ver mejor su rostro y jadeó audiblemente cuando la luz del atardecer iluminó sus facciones pálidas y sus ojos extraños. «¡Dios santo!», exclamó, retrocediendo un paso. El sargento le lanzó una mirada de reproche al joven soldado, pero Rosa notó que él también parecía perturbado por su apariencia. Era una reacción a la que estaba acostumbrada y que ahora jugaba a su favor. «Como puede ver, sargento», dijo con una sonrisa amarga, «no soy exactamente el tipo de persona que atrae visitantes. Los apaches me tienen tanto miedo como ustedes. Creen que soy un espíritu maligno». Era mentira, por supuesto. Los pocos apaches que había visto de lejos en sus años aquí nunca habían mostrado el mismo tipo de repulsión que los blancos. Pero el sargento no sabía eso. «Aún así necesitamos revisar la propiedad», insistió el sargento, aunque su convicción parecía haber disminuido. «Por supuesto», Rosa se hizo a un lado. «Pero les advierto que no encontrarán nada más que hierbas medicinales y libros viejos. Esta es la vida de una solterona que la sociedad ha rechazado». Los soldados entraron, sus espuelas resonando contra el suelo de madera. Rosa los observó mientras revisaban superficialmente la habitación principal, claramente incómodos en su presencia. El joven soldado no dejaba de santiguarse cuando creía que ella no lo veía. Revolvieron algunos cajones, miraron detrás de los muebles, pero su búsqueda era poco entusiasta. Cuando se acercaron a la despensa, el corazón de Rosa se aceleró, pero mantuvo su expresión calmada. «Allí guardo mis remedios», dijo casualmente. «Tengan cuidado con los frascos de la izquierda. Contienen belladona, venenosa al tacto». Era otra mentira, pero efectiva. Los soldados miraron dentro de la despensa desde la puerta, viendo solo estantes llenos de frascos y hierbas colgantes, y el gran baúl que Rosa había arrastrado sobre la trampa. No entraron. «Está bien, señora», dijo finalmente el sargento, «pero mantenga sus puertas cerradas esta noche. Ese salvaje es peligroso. Ha matado a 3 de nuestros hombres. ¿Y cuántos de los suyos han matado ustedes?». Las palabras escaparon antes de que Rosa pudiera detenerlas. El sargento se giró bruscamente, su mano moviéndose instintivamente hacia su pistola. «¿Disculpe?». Rosa levantó la barbilla, encontrando su mirada directamente. «Solo preguntaba, sargento. La guerra siempre tiene 2 lados, ¿no es así? Incluso una mujer solitaria como yo sabe eso». Por un momento, la tensión en la habitación fue palpable. Luego el sargento escupió en el suelo, un gesto de desprecio calculado. «Los salvajes no son soldados, señora. Son alimañas que necesitan ser exterminadas. Buenas noches». Los 3 hombres salieron, y Rosa cerró la puerta tras ellos, colocando la pesada tranca. Esperó hasta escuchar los caballos alejándose antes de permitirse temblar. Había funcionado. Su maldición, por primera vez en su vida, había sido una bendición. Los hombres le temían demasiado como para investigar profundamente. Esperó una hora completa antes de atreverse a mover el baúl y abrir la trampa. Takoda estaba consciente, sus ojos brillando en la oscuridad del sótano como los de un lobo acorralado. «Se han ido», susurró ella, «pero volverán. Siempre vuelven». Mientras le ayudaba a subir de nuevo a la cabaña, ninguno de los dos podía saber que este era solo el comienzo de una historia que desafiaría todo lo que ambos creían saber sobre el enemigo, sobre el otro y sobre ellos mismos. En esa cabaña solitaria, en medio del desierto implacable de Arizona, 2 almas marginadas habían chocado como asteroides en el vacío, y el impacto cambiaría sus órbitas para siempre. La primera semana fue un baile delicado de desconfianza mutua. Takoda, aunque debilitado por la fiebre que iba y venía como las mareas del mar distante, mantenía su cuchillo siempre al alcance de la mano. Rosa, por su parte, había movido el rifle Winchester a la cocina, apoyado discretamente contra la pared, pero siempre visible. Ambos fingían no notar las precauciones del otro.
La comunicación era fragmentaria, construida con pedazos de español, inglés, gestos y silencios largos. Rosa descubrió que Takoda entendía más español del que hablaba, herencia de años de comercio y conflicto con mexicanos en la frontera. Ella, criada en la frontera entre dos mundos, manejaba el inglés con fluidez junto a su español nativo, pero el apache era un misterio sonoro que la fascinaba. «Tú no eres mexicana», observó Takoda una mañana, mientras Rosa cambiaba sus vendajes. La infección había cedido gracias a sus cataplasmas de gordolobo y corteza de sauce, pero la herida aún requería cuidados. «Mi padre era irlandés», respondió ella, concentrada en su trabajo. «Patrick Delgado, aunque su nombre real era Delaney. Cambió su apellido para poder casarse con mi madre en el pueblo. Los mexicanos aceptaban más fácilmente a un Delgado que a un Delaney protestante. ¿Y tu condición?» Takoda señaló su propia piel, luego la de ella. Rosa se tensó ligeramente. Era una pregunta que pocos se atrevían a hacer directamente. «Nací así. Mi madre decía que era una bendición de la Virgen de Guadalupe, que me había marcado con la pureza. Mi padre decía que era la sangre irlandesa. El doctor del pueblo tenía otra palabra, albinismo. Ninguna explicación cambiaba cómo me miraba la gente». Takoda asintió lentamente. «Entre mi pueblo serías especial, no maldita. Los que nacen diferentes son tocados por los espíritus. Tienen propósitos que otros no pueden ver». Era lo más amable que alguien había dicho sobre su condición en años. Rosa sintió un nudo en la garganta y se concentró en atar el vendaje nuevo. Los días cayeron en una rutina cautelosa. Rosa salía temprano a su pequeño huerto, trabajando la tierra dura, mientras el sol aún era gentil con su piel sensible. Takoda, recuperando fuerzas gradualmente, comenzó a ayudar desde la tercera semana, aunque ella notaba cómo sus ojos constantemente escaneaban el horizonte, buscando señales de peligro. «No deberías estar aquí afuera», le dijo Rosa una tarde, mientras plantaban nuevas semillas de calabaza. «Si alguien te ve, no hay nadie en kilómetros», respondió él. «He observado. Los rastreadores del ejército son buenos, pero predecibles. Siguen patrones, como el coyote que caza siempre en el mismo círculo. Han expandido su búsqueda hacia el sur, hacia México. Creen que crucé la frontera. ¿Por qué no lo hiciste?» Takoda se quedó en silencio por un largo momento, sus manos trabajando la tierra con una delicadeza que contrastaba con las cicatrices de guerra que las marcaban. «Mi hijo está enterrado al norte de aquí, en las montañas sagradas. No puedo alejarme tanto de él. No todavía». Rosa no presionó. Había aprendido que Takoda compartía su historia en fragmentos, como migajas de pan dejadas en un camino oscuro. Su esposa, muerta de viruela en la reserva. Su hijo, caído en una escaramuza con soldados cuando apenas tenía 14 inviernos. Su banda de guerreros, los últimos resistentes de su clan, emboscados y masacrados. Una noche, mientras compartían una cena simple de frijoles y tortillas, Rosa se atrevió a preguntar: «¿Qué harás cuando estés completamente curado?» «Continuar luchando», respondió sin dudar. «¿Solo? Si es necesario. Es una guerra que no puedes ganar. Todas las guerras terminan igual para el guerrero». Takoda la miró directamente. «Con la muerte. La pregunta es cómo mueres. De rodillas en la reserva, viendo a tu pueblo olvidar quiénes son, o de pie, con un arma en la mano y tu nombre de guerra en los labios». Rosa sintió un escalofrío. «¿Y si hubiera otra forma?» «No la hay. Tu gente no nos dejará otra». «No son mi gente». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. «Mi gente me mira como te miran a ti, como algo que debe ser temido, evitado, eliminado si es posible. La única diferencia es que a mí no me pueden colgar legalmente». Takoda estudió su rostro pálido a la luz de las velas. «Pero podrías pasar por uno de ellos si quisieras. Si te cubrieras,
Si te mudas a una ciudad grande del este donde no te conocen, y vivir toda mi vida escondiendo quién soy, fingiendo ser normal, ¿no es eso otra forma de muerte? Por primera vez desde que llegó, Takoda sonrió genuinamente. Ahora entiendes. La cuarta semana trajo lluvia, inusual para la temporada. Rosa había estado enseñando a Takoda algunas palabras en inglés, mientras él, a cambio, compartía vocabulario apache. Ella anotaba fonéticamente las palabras en su diario, fascinada por los sonidos guturales y las tonalidades que su garganta luchaba por reproducir. East-san, repitió ella torpemente. ¿Mujer? East-san, corrigió él, con paciencia infinita. La lengua debe tocar aquí, señaló el paladar, como el viento entre las rocas. Estaban tan absortos en la lección que casi no escucharon los caballos hasta que estuvieron prácticamente en el porche. Takoda reaccionó como un felino, rodando hacia las sombras y alcanzando su cuchillo en un movimiento fluido. Rosa, con el corazón martilleando, se asomó por la ventana. No era el ejército, eran 5 hombres del pueblo, liderados por Samuel Morrison, el hijo del banquero. Rosa los conocía bien. Habían sido algunos de sus más persistentes y desagradables pretendientes antes de que decidiera aislarse. «Rosa Delgado», gritó Samuel, claramente borracho. «Sabemos que estás ahí, fantasma. Sal para que podamos verte». Los otros hombres rieron. Rosa reconoció la situación inmediatamente. Hombres jóvenes, aburridos, borrachos, buscando diversión a costa de la mujer extraña que vivía sola. Había sucedido antes, aunque nunca con tantos a la vez. «Vete a casa, Samuel», gritó a través de la puerta cerrada. «No quiero problemas». «¿Problemas? Solo queremos ser amigables. ¿No te sientes sola aquí sin un hombre que te caliente la cama?» Más risas. Rosa vio por el rabillo del ojo cómo Takoda se tensaba, pero le hizo un gesto para que permaneciera oculto. «Tengo un rifle, Samuel, y sé usarlo. No le dispararías a un hombre blanco, bruja. ¿Sabes lo que te pasaría?» Uno de los hombres había bajado del caballo y se acercaba a la ventana. Rosa retrocedió, pero no lo suficientemente rápido. El hombre la vio y silbó. «Dios santo, es verdad lo que dicen. Es más blanca que un fantasma. Ven aquí, muchachos, tienen que ver esto». El grupo comenzó a rodear la cabaña, golpeando las paredes, riendo y haciendo comentarios cada vez más obscenos. Rosa agarró el rifle, pero sus manos temblaban tanto que dudaba poder sostenerlo firmemente. Fue entonces cuando Takoda tomó una decisión. Se movió hacia la puerta trasera, la que daba al pequeño huerto. Rosa trató de detenerlo, pero él le dirigió una mirada que no admitía discusión. «No pueden verte», susurró ella desesperadamente. «Te colgarán». «No me verán», respondió, y desapareció en la noche lluviosa. Los hombres estaban ahora en el porche delantero, y uno de ellos estaba forzando la puerta. Rosa retrocedió hacia la esquina, levantando el rifle. «Les advierto que retrocedan». La puerta cedió con un crujido y Samuel entró tambaleándose, seguido por 2 de sus compañeros. Sus ojos inyectados en sangre la recorrieron con una mezcla de repulsión y deseo que la hizo sentir náuseas. «Siempre quise saber», arrastraba las palabras, «si eres tan blanca en todas partes». Antes de que Rosa pudiera responder, se escuchó un grito desde afuera. Luego otro. Samuel se giró confundido hacia la puerta. «¿Tom? ¿Jeremy?» Silencio, excepto por el golpeteo de la lluvia. Otro grito, esta vez claramente de terror. Los 2 hombres que habían entrado con Samuel se miraron nerviosamente. «Algo está ahí afuera». «No sean idiotas», espetó Samuel, pero Rosa notó el temblor en su voz. «Probablemente es su perro», o un aullido que no era humano ni completamente animal cortó el aire. Era un grito de guerra apache, diseñado para helar la sangre del enemigo.
En la oscuridad y la lluvia, con los nervios ya alterados por el alcohol y la situación tensa, fue devastadoramente efectivo. ¡Apaches!, gritó uno de los hombres, y el pánico se desató. Los 3 hombres dentro de la cabaña se atropellaron entre sí tratando de salir. Se escucharon disparos erráticos en la oscuridad, gritos de confusión, el relinchar de caballos asustados. Rosa permaneció inmóvil en su esquina, el rifle aún levantado pero olvidado. A través de la puerta abierta podía ver figuras corriendo en la lluvia, tropezando, cayendo, levantándose y huyendo. En cuestión de minutos, el sonido de cascos de caballos se alejaba a toda velocidad hacia el pueblo. Takoda reapareció en el umbral, empapado pero ileso. En su mano llevaba un tomahawk que Rosa no sabía que había tenido escondido. No había sangre en el arma. ¿Los mataste?, preguntó en un susurro. No, solo los asusté. Un guerrero fantasma en la noche, aprovechando sus miedos. Creerán que vieron una partida de guerra completa. El miedo y el alcohol harán el resto. Vendrán más, dijo Rosa, bajando finalmente el rifle. Con el ejército, dirán que los apaches están aquí. Sí, Takoda entró y cerró la puerta rota lo mejor que pudo. Pero también temerán volver. Contarán historias, la cabaña de la mujer blanca donde los espíritus apaches protegen a la bruja albina. A pesar de todo, Rosa soltó una risa quebrada. ¿Me estás protegiendo a mí o yo a ti? Tal vez, dijo Takoda, escurriendo agua de su cabello largo. Nos estamos protegiendo mutuamente. Esa noche, mientras reparaban la puerta juntos, algo cambió entre ellos. Ya no eran simplemente 2 extraños unidos por la circunstancia. La confianza forzada se había convertido en algo más sólido. Rosa le contó sobre sus años de aislamiento, sobre los libros de medicina que había estudiado sola, sobre las hierbas que cultivaba no solo para curar, sino para mantener su mente ocupada en la soledad. Takoda habló de las tradiciones de su pueblo, de las ceremonias que ya no podía realizar porque no quedaba nadie para realizarlas con él, de los cantos que solo él recordaba. Mi nombre verdadero, dijo de repente mientras clavaban las últimas tablas, no es Takoda, ese es mi nombre de guerra. Mi nombre de nacimiento es Nailsai, significa el que ha regresado. Rosa lo miró, entendiendo la magnitud del regalo que le estaba dando. Entre los apaches, los nombres verdaderos eran poder, no se compartían a la ligera. Mi segundo nombre, respondió ella, es Esperanza. Mi madre insistió. Dijo que incluso los malditos necesitan esperanza, especialmente los malditos. Al día siguiente, encontraron las huellas de al menos 20 caballos alrededor de la propiedad. El ejército había venido durante la madrugada, pero no había llamado a la puerta. Rosa encontró una nota clavada en el poste del porche. Señorita Delgado, le recomendamos mudarse al pueblo por su seguridad. Los salvajes están activos en el área. Coronel Morrison, el padre de Samuel, explicó Rosa, quiere asustarme para que abandone la cabaña. ¿Lo harás? ¿Tú huirías? Nahilsai sonrió nuevamente, esa sonrisa rara que transformaba su rostro severo. Ya conoces la respuesta. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntalo en los comentarios. Y si te emociona lo que estás viendo, suscríbete para no perderte lo que viene. Pero ambos sabían que la situación había cambiado. Los hombres del pueblo contarían su historia. El ejército intensificaría las patrullas. El refugio temporal que habían construido en esa cabaña aislada estaba en peligro. Y lo más peligroso de todo, algo estaba creciendo entre ellos, algo que ninguno de los dos había buscado ni esperado, algo que complicaba todo en un mundo donde un apache y una mujer blanca no podían siquiera ser vistos hablando sin provocar violencia. La quinta semana trajo consigo a un visitante inesperado. Rosa estaba preparando ungüento de árnica cuando escuchó un caballo solitario acercándose. Nahilsai, como siempre, desapareció en las sombras, pero esta vez Rosa notó que no iba armado.
Había comenzado a confiar en su juicio sobre el peligro. El jinete era su hermano, Thomas, a quien no había visto en 2 años. «Dios mío, Rosa», dijo al desmontar, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. «Cuando escuché sobre el ataque apache, temí lo peor». Thomas era todo lo que Rosa no era. Moreno como su madre mexicana, robusto, perfectamente adaptado al mundo de los ranchos y el comercio fronterizo. Había heredado el negocio de su padre y vivía cómodamente en Tucson con su esposa y 3 hijos. «Estoy bien, Thomas», dijo, aceptando su abrazo cauteloso. Él siempre la tocaba como si temiera que fuera a romperse o, peor, contagiarle su condición. «Tienes que venir conmigo», dijo sin preámbulos. «No es seguro aquí. María ha preparado una habitación. Los niños... Bueno, les explicaremos». «No», Rosa lo interrumpió suavemente. «Mi lugar está aquí. Rosa, por favor, no seas terca. Hay salvajes en el área. Los hombres de Morrison dicen que vieron al menos 10 guerreros. Los hombres de Morrison estaban borrachos y vinieron a acosarme. Lo que vieron fueron sombras y su propia cobardía». Thomas frunció el ceño. «¿Te molestaron? Hablaré con el coronel». «No, no quiero más problemas. Solo quiero que me dejen en paz». Hablaron durante 1 hora, Thomas tratando cada argumento para convencerla de que lo acompañara. Rosa los rechazó todos con la práctica de años de defender su independencia. Finalmente, él suspiró derrotado. «Siempre fuiste la más fuerte de los dos», admitió. «Incluso cuando éramos niños y los otros cuando eran crueles, nunca te vi llorar». «Llorar no cambiaba nada», respondió Rosa simplemente. Antes de irse, Thomas descargó suministros que había traído: harina, sal, municiones para el rifle, tela, medicinas del boticario de Tucson. «Vendré cada mes», prometió. «Y si cambias de opinión...» «Lo sé, gracias, Thomas». Mientras el caballo de su hermano desaparecía en la distancia, Nahilsai emergió de la casa. «Tu hermano es un buen hombre». «Lo es, pero nunca ha entendido que la jaula dorada sigue siendo una jaula. Le importas. A su manera sí, pero también le avergüenzo. Una hermana que no puede mostrarse en sociedad, que no puede darle sobrinos normales, que existe como una mancha en la reputación familiar. Me ama, pero sería más fácil para él si yo no existiera». Nahilsai colocó una mano en su hombro, el primer contacto físico iniciado por él que no fuera médico. «Su debilidad no disminuye tu fuerza». Esa noche, mientras organizaban los suministros que Thomas había traído, Rosa encontró un periódico de Tucson entre los paquetes. La noticia principal hablaba de nuevas órdenes del gobierno. Todos los apaches restantes debían ser trasladados a Florida antes del invierno. La resistencia sería encontrada con fuerza letal. Le mostró el artículo a Nahilsai, quien lo leyó en silencio, su rostro convirtiéndose en piedra. «Entonces se acaba», dijo finalmente. «Ya no hay lugar en este mundo para los que no se arrodillan». «Siempre hay un lugar». Rosa dobló el periódico cuidadosamente. «Solo hay que estar dispuesto a crearlo, a defenderlo, a compartirlo con otros que entienden lo que significa ser rechazado por el mundo». Sus ojos se encontraron a través de la mesa iluminada por velas, y en ese momento ambos entendieron que algo había cambiado definitivamente entre ellos. No era amor, no todavía, pero era algo igualmente poderoso. El reconocimiento de 2 almas que habían encontrado en el otro no solo refugio, sino comprensión. Las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte como presagios oscuros aquella mañana de noviembre. Rosa había despertado con una sensación de inquietud que no podía sacudirse, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad y peligro. Nahilsai había salido antes del amanecer a cazar, algo que había comenzado a hacer regularmente para contribuir a su sustento compartido, pero prometiendo siempre regresar antes de que el sol estuviera alto. Ya era mediodía y no había señales de él.
Rosa había aprendido a leer las sutilezas del desierto en sus años de aislamiento, pero Nahilzai le había enseñado a escuchar lo que el silencio decía. Y ahora, el silencio gritaba peligro. No había pájaros cantando. Incluso el viento había cesado, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. Fue entonces cuando vio la columna de polvo en la distancia. No era una pequeña partida de exploración esta vez. Era grande, organizada, decidida. El ejército venía en fuerza y venían directamente hacia su cabaña. Rosa corrió hacia el cerro detrás de su propiedad, donde Nahilzai le había enseñado a dejar señales en caso de peligro. Colocó 3 piedras en línea, la señal acordada para peligro extremo, y agregó una pluma de cuervo que significaba que no debía acercarse a la cabaña. Rezó para que él viera la advertencia a tiempo. Cuando regresó, los soldados ya estaban rodeando su propiedad. Esta vez no eran 5 o 10. Contó al menos 30 hombres, todos armados, todos con expresiones que no auguraban nada bueno. Al frente reconoció al coronel Morrison mismo, su rostro severo enmarcado por patillas grises que le daban un aire de autoridad implacable. «Señorita Delgado», el coronel no desmontó, mirándola desde arriba como un juez desde su estrado. «Tenemos información confiable de que ha estado dando refugio a hostiles apaches». «Vivo sola, coronel», respondió Rosa manteniendo su voz firme, aunque su corazón latía como tambor de guerra. «Como puede ver, no hay nadie aquí excepto yo. Los testimonios dicen lo contrario. 5 hombres respetables del pueblo, incluyendo a mi hijo, juraron que fueron atacados por apaches en su propiedad hace 2 semanas. Su hijo y sus amigos estaban borrachos y vinieron a acosarme. Si vieron apaches, fue el whisky el que los conjuró». El coronel desmontó lentamente, sus espuelas sonando como campanadas de muerte. «¿Me está llamando mentiroso a mi hijo?» «Le estoy diciendo lo que sucedió, coronel, nada más». Morrison se acercó hasta estar a solo un paso de ella. Era un hombre alto, y ella tuvo que levantar la mirada para encontrar sus ojos. «¿Sabe, señorita Delgado? Siempre me he preguntado sobre usted. Una mujer con su condición, viviendo sola tan lejos del pueblo. No es natural. Hace que la gente hable, que imagine cosas. Algunos dicen que es una bruja, otros dicen cosas peores. Que digan lo que quieran. No es ilegal ser diferente». «No», concordó el coronel con una sonrisa fría, «pero dar refugio a enemigos del Estado sí lo es. Registren todo», ordenó a sus hombres. «Cada rincón, cada tabla suelta. Si ese salvaje estuvo aquí, encontraremos evidencia». Los soldados invadieron su hogar como langostas. Rosa solo podía observar mientras destrozaban su vida cuidadosamente construida. Volcaron su colchón, vaciaron sus cajones, tiraron sus libros al suelo. En la despensa movieron el baúl pesado, y el corazón de Rosa se detuvo cuando uno de los soldados notó las tablas del suelo que parecían haber sido movidas recientemente. «¡Coronel! ¡Aquí hay algo!». Morrison se acercó mientras los soldados levantaban las tablas, revelando el pequeño sótano. Un soldado descendió con una lámpara. Rosa cerró los ojos, esperando lo inevitable. «Hay mantas aquí abajo, señor, y... esto». El soldado emergió sosteniendo un collar de cuentas que Rosa reconoció con horror. Era de Nahilzai. Debió habérsele caído durante su convalecencia. El coronel lo tomó, examinándolo como si fuera una serpiente venenosa. «Trabajo apache», dijo con satisfacción. «Tenía razón, es una traidora. Ese collar lleva años aquí», mintió Rosa desesperadamente. «Lo encontré en el desierto cuando me mudé. Lo guardé porque era bonito». «Silencio», Morrison la cortó. «Sargento Williams, coloque a la señorita Delgado bajo arresto. La llevaremos al fuerte para un interrogatorio apropiado». Mientras el sargento se acercaba con grilletes, Rosa vio movimiento en las colinas. Una figura solitaria observando. Nahilzai.
Había visto su advertencia y estaba observando. Ella sacudió la cabeza casi imperceptiblemente, rogándole que no hiciera nada imprudente. Fue entonces cuando el viento comenzó a levantarse. No gradualmente, sino de repente, como si el desierto mismo hubiera despertado furioso. Arena y polvo se arremolinaron, creando una cortina ocre que reducía la visibilidad a metros. «¡Tormenta de arena!», gritó alguien. «¡Busquen refugio!». En la confusión, con soldados cubriéndose los rostros y caballos relinchando asustados, Rosa sintió una mano en su brazo. No era el sargento Williams, era Nahil-Sai, materializado de la tormenta como un espíritu del desierto. «Ven», fue todo lo que dijo. Pero Rosa se resistió. «No, si huyo ahora nunca podré parar. Seremos perseguidos por siempre. Mejor perseguidos que muertos. ¿Y esa es vida? ¿Correr siempre? ¿Esconderse siempre?». La tormenta rugía alrededor de ellos, dándoles un momento de privacidad en medio del caos. Los soldados gritaban órdenes, tratando de controlar sus monturas enloquecidas. «Hay otra manera», dijo Rosa de repente, una idea loca formándose en su mente. «Confía en mí, vete ahora, pero no lejos. Espera en las cuevas del norte, si no llego para el amanecer. Rosa, vete, por favor, Nahil-Sai, por una vez, deja que yo sea la guerrera». Él la miró por un largo momento, luego asintió y desapareció en la tormenta. Rosa se dejó caer al suelo gritando: «¡Ayuda, por favor, alguien!». El sargento Williams la encontró momentos después, acurrucada contra la pared de su cabaña. «¿Está herida?». Vi algo en la tormenta», jadeó, dejando que el terror real que sentía coloreara su actuación. «Una figura. Creo que era él. El Apache. Estaba aquí». «¡El Apache está aquí!», gritó Williams. «¡Alerta! ¡Todos en posición!». La búsqueda de Rosa fue momentáneamente olvidada mientras los soldados formaban un perímetro defensivo. La tormenta continuó durante 1 hora más, y cuando finalmente amainó, no había rastro de ningún Apache, pero el miedo había sido plantado. «Lo ve, coronel», dijo Rosa, ahora de pie y enfrentando a Morrison nuevamente. «Él me está vigilando. Ha estado vigilándome, no por amistad, sino como un gato vigila a un ratón que planea comer después. Los apaches creen que mi condición me hace especial. Creen que si toman mi sangre o mi piel, ganarán poder sobre los espíritus blancos». Era una mentira absurda, pero Rosa había aprendido que los hombres blancos creían cualquier barbaridad sobre los apaches. Morrison entrecerró los ojos, considerando: «Si eso es verdad, entonces está en peligro. Siempre lo he estado. Por eso vivo aquí sola, coronel. En el pueblo soy un fenómeno. Aquí, al menos, puedo defenderme. Pero si me llevan al fuerte, si me encarcelan, él vendrá por mí. Y no vendrá solo. Realmente quiere arriesgar las vidas de sus hombres por las fantasías borrachas de su hijo». Rosa vio la duda cruzar el rostro del coronel. Presionó su ventaja. «Déjeme aquí. Use mi cabaña como cebo. Cuando él venga por mí, y vendrá, podrán capturarlo. Pero si me llevan ahora, perderán su oportunidad. Desaparecerá en México y nunca lo atraparán». Era un gambito peligroso, pero Rosa vio que había tocado el orgullo del coronel. Morrison había estado cazando apaches durante años, y la idea de usar carnada para atrapar a uno claramente lo tentaba. «Interesante propuesta», dijo lentamente. «Pero, ¿cómo sé que no está mintiendo? ¿Que no lo ayudará a escapar? ¿A dónde iría yo, coronel? Míreme. ¿Cree que podría sobrevivir un día en el desierto con mi piel? ¿Cree que cualquier pueblo me aceptaría si supieran que fui cebo para cazar apaches? Estaría firmando mi sentencia de muerte de cualquier manera». Morrison la estudió durante un largo momento. «Muy bien, pero habrá condiciones. 2 de mis hombres permanecerán aquí, vigilándola día y noche. Si hace cualquier movimiento sospechoso, si intenta advertir al salvaje, la colgaré yo mismo. ¿Entendido?».
Entendido. El coronel asignó a 2 soldados jóvenes para quedarse. El cabo Johnson, un texano pecoso que no podía tener más de 20 años, y el soldado Martínez, un nuevo mexicano callado que miraba a Rosa con una mezcla de suspicacia y superstición. Los primeros 2 días pasaron en tensa calma. Rosa continuó con sus rutinas, cocinando para los soldados que la vigilaban, trabajando en su huerto mientras ellos la observaban desde el porche. Por las noches podía sentir los ojos de Nahilsai desde las colinas, esperando, observando. La tercera noche, Rosa puso su plan en acción. Había estado preparando una infusión especial, aparentemente para su propio consumo, pero había estado agregando pequeñas cantidades a la comida de los soldados. No era veneno, solo una mezcla de valeriana, pasiflora y amapola de California, lo suficiente para inducir un sueño profundo. Alrededor de la medianoche, ambos soldados estaban profundamente dormidos en sus puestos. Rosa salió silenciosamente de la cabaña, vestida con el camisón blanco más etéreo que tenía. Había soltado su cabello albino, dejándolo fluir como agua de luna sobre sus hombros. Con la luna llena iluminándola, sabía exactamente cómo se vería, como un espectro, como algo no completamente humano. Caminó hacia las colinas, sabiendo que Nahilsai la estaría observando. Lo encontró en las cuevas, como habían acordado. ¿Qué has hecho?, preguntó, notando su aparición inusual. Crear una leyenda, respondió ella, una historia que nos dará libertad. Pero necesito que confíes en mí completamente. ¿Puedes hacer eso? He confiado en ti desde el momento en que decidiste no entregarme. Rosa le explicó su plan. Era arriesgado, dependía de los miedos y supersticiones de los hombres, pero era su única oportunidad. Nahilsai escuchó en silencio, luego asintió. Eres más guerrera de lo que imaginaba, Rosa Esperanza Delgado. Al amanecer, Rosa regresó a la cabaña. Los soldados estaban despertando, confundidos y avergonzados por haberse quedado dormidos en sus puestos. Pero antes de que pudieran decidir si reportar su falla, llegaron visitantes. Era una partida de arrieros mexicanos que comerciaban entre Sonora y Tucson. Su líder, don Alberto, era un viejo conocido de Rosa, uno de los pocos que la trataba con respeto genuino. «Doña Rosa», exclamó al verla, «venimos a advertirle. Anoche, en nuestro campamento, vimos algo extraordinario. Una aparición blanca flotando por el desierto, y con ella un guerrero apache, pero no parecían humanos. El apache atravesaba las rocas como si fueran aire, y la figura blanca brillaba como la luna misma. Mis hombres están aterrorizados. Dicen que son los espíritus de los antiguos, que han despertado para reclamar estas tierras». Los soldados intercambiaron miradas nerviosas. Johnson palideció visiblemente. «¿Dónde vieron esto?», preguntó Martínez. «A unos 5 kilómetros al sur, pero se movían hacia México, hacia las montañas sagradas de los Apache. Ningún hombre vivo debería seguirlos allí». Después de que los arrieros partieron, Johnson se volvió hacia Rosa. ¿Usted salió anoche?» Rosa lo miró con sus ojos violeta pálido, dejando que un pequeño sonrisa misteriosa jugara en sus labios. «¿Salir, cabo? Estuvieron vigilándome toda la noche, ¿no es así?» Johnson tragó saliva. No podía admitir que se había dormido, pero tampoco podía sacudirse la sensación de que algo sobrenatural estaba sucediendo. Esa tarde, el coronel Morrison regresó con refuerzos. Los soldados que habían estado vigilando a Rosa inmediatamente reportaron la historia de los arrieros. Morrison estaba escéptico, pero Rosa jugó su carta final. «Coronel», dijo acercándose a él con una expresión cuidadosamente construida de temor y alivio, Creo que ya no necesita preocuparse por el apache». «¿Qué quiere decir?» «Los arrieros tenían razón. Algo sucedió anoche. Pude sentirlo. Una presencia. Vino a mi ventana, pero no era completamente humano. Era como si el espíritu del guerrero hubiera venido a despedirse.
Creo que está muerto, coronel. Creo que murió en algún lugar del desierto y su espíritu vino aquí una última vez antes de partir hacia las montañas sagradas de su pueblo. Tonterías supersticiosas, espetó Morrison, pero Rosa notó que varios de sus hombres se santiguaban. Quizás, concedió Rosa, pero pregúntese esto, ¿por qué más no ha atacado? ¿Por qué no ha venido por mí como temíamos? Un apache vivo no esperaría tanto. Un apache vivo habría actuado ya. Durante los siguientes días, más reportes llegaron. Viajeros que juraban haber visto figuras espectrales en el desierto nocturno. Un apache que desaparecía como humo cuando lo perseguían. Una mujer blanca que flotaba sobre el suelo, guiando al espíritu del guerrero hacia el sur. Rosa y Nahil Sai habían creado cuidadosamente estas apariciones, usando trucos de luz, polvo de minerales que brillaban bajo la luna, y el profundo conocimiento de Nahil Sai sobre cómo moverse sin ser visto completamente. Pero para los observadores supersticiosos y temerosos, era evidencia de algo sobrenatural. Finalmente, después de una semana de estos reportes y sin señales de actividad apache real, el coronel Morrison tomó una decisión. «Retiraremos la vigilancia», anunció. «Si el salvaje está muerto, no hay razón para desperdiciar recursos aquí. Y si es un espíritu como creen estos tontos, entonces no es asunto del ejército de los Estados Unidos». Antes de partir, se acercó a Rosa una última vez. «Sé que hay más en esta historia de lo que aparenta, señorita Delgado, pero también sé cuando una batalla no vale la pena luchar. Manténgase alejada de problemas, y yo me mantendré alejado de usted. Es todo lo que he querido siempre, coronel». Esa noche, después de que el último soldado desapareciera en el horizonte, Rosa esperó. Nahil Sai apareció justo después del atardecer, entrando a la cabaña como si nunca se hubiera ido. «Pensarán que estás muerto», dijo Rosa. «No te buscarán más». «Ah, ¿y nosotros qué somos ahora?». Rosa había pensado mucho en eso durante la última semana. «Somos leyenda», dijo finalmente. «Los espíritus del desierto, la mujer blanca fantasmal y su guardián apache, demasiado sobrenaturales para ser molestados, demasiado peligrosos para ser confrontados. ¿Y en la realidad? En la realidad». Rosa tomó sus manos, notando cómo encajaban perfectamente en las suyas. «Somos dos personas que eligieron crear su propio mundo en lugar de aceptar el que otros construyeron para nosotros. No puedo quedarme aquí para siempre», dijo Nahil Sai. Tu guerra ha terminado». Rosa lo interrumpió gentilmente. «Tu pueblo necesita sobrevivientes, no más mártires. Necesitan alguien que recuerde las historias, que preserve las tradiciones, que pase el conocimiento a la siguiente generación». «No hay siguiente generación. Mi hijo está muerto». Rosa tomó una respiración profunda. Podría haberla. No de la manera tradicional, quizás. Pero hay niños mestizos en los pueblos fronterizos, rechazados por ambos mundos. Niños que necesitan aprender quiénes son. Podrías enseñarles». Nahil Sai la miró con algo parecido a la esperanza por primera vez desde que ella lo conoció. «¿Y tú?» «Yo seguiré siendo lo que siempre he sido. Una curandera, una mujer que existe en los márgenes. Pero ya no estaré sola». Se quedaron en silencio por un momento, contemplando el futuro incierto pero lleno de posibilidades que se extendía ante ellos. «Tendremos que ser cuidadosos», advirtió Nahil Sai. «Vivir en las sombras». «Hemos estado viviendo en las sombras toda nuestra vida», respondió Rosa. «La diferencia es que ahora elegimos nuestras propias sombras». Durante los meses siguientes, la leyenda de la mujer blanca y el espíritu apache creció. Los viajeros evitaban ciertas rutas nocturnas. Los soldados se negaban a patrullar ciertas áreas después del anochecer. Y en una cabaña aislada en el desierto, dos almas que el mundo había rechazado construían una vida juntos. Rosa continuó su trabajo como curandera
y lentamente, cuidadosamente, algunos de los más desesperados comenzaron a buscarla de nuevo. No les importaban las leyendas, si ella podía curar a sus hijos enfermos o aliviar su dolor. Nahilsai permanecía oculto durante estas visitas, pero por las noches enseñaba a Rosa su idioma, sus costumbres, sus historias. Un día, casi un año después, Thomas regresó. Rosa lo recibió en el porche, notando las nuevas líneas de preocupación en su rostro. «He escuchado las historias», dijo sin preámbulo, «sobre los espíritus, sobre ti. ¿Y qué crees?» Thomas la miró largamente. «Creo que mi hermana es la mujer más inteligente y valiente que conozco, y creo que ha encontrado una manera de vivir en sus propios términos. ¿Eso es todo? También creo», bajó la voz, «que no estás tan sola como todos piensan, y me alegro por ello». Rosa sintió lágrimas picar sus ojos. «Thomas, no necesito saber más», la interrumpió. «Solo necesito saber que eres feliz. ¿Lo eres?» Rosa pensó en Nahilsai, quien en ese momento estaba probablemente observando desde su escondite, protector como siempre. Pensó en las noches compartiendo historias junto al fuego, en las mañanas trabajando codo a codo en el huerto, en los momentos de silencio que ya no se sentían solitarios, sino llenos de comprensión. «Sí», dijo simplemente, «por primera vez en mi vida, realmente lo soy». Mientras Thomas se alejaba, prometiendo regresar, pero también prometiendo mantener sus sospechas para sí mismo, Rosa sintió una presencia a su lado. Nahilsai había salido de las sombras, arriesgándose a ser visto a la luz del día. «¿Confías en él?», preguntó. «Es mi hermano. Con todos sus defectos, nunca me traicionaría. Entonces tenemos un aliado. Quizás el comienzo de varios». Rosa tomó su mano. «El mundo está cambiando, Nahilsai. Lentamente, pero está cambiando. Quizás no veremos el día en que personas como nosotros puedan caminar libremente bajo el sol, pero podemos plantar las semillas para ese día». «Siempre la esperanza», dijo él, usando su segundo nombre con cariño. «Siempre», confirmó ella. Mientras el sol se ponía sobre el desierto de Arizona, pintando el cielo con colores imposibles, dos figuras permanecieron en el porche de una cabaña aislada. Para cualquier observador distante, podrían haber parecido espíritus, ella pálida como la luna, él oscuro como la tierra, pero eran gloriosamente, desafiantemente humanos. Habían tomado un mundo que no tenía lugar para ellos y habían tallado su propio espacio, su propio hogar, su propia historia. Y en ese espacio, contra todas las probabilidades y expectativas, habían encontrado no solo supervivencia, sino vida. No solo refugio, sino hogar. No solo compañía, sino amor. La leyenda de la mujer blanca y el espíritu apache continuaría creciendo con los años, cambiando con cada narración. Pero la verdad, dos personas marginadas que se negaron a ser víctimas de su tiempo, que eligieron escribir su propio destino, era más poderosa que cualquier leyenda. En las montañas sagradas, los espíritus de los ancestros apaches sonreían. En los pueblos, las abuelas mexicanas susurraban historias de amor que trasciende las barreras. Y en una cabaña donde el desierto se encuentra con las montañas, la vida continuaba. Testamento silencioso de que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza encuentra la manera de florecer. Si esta historia te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en el próximo capítulo de Emociones y Segundas Oportunidades.